Ante el incremento del dólar con la aparición del coronavirus, CNC Noticias consulta a un especialista quien nos contó sobre este panorama. Como lo miramos en medios, el dólar ha tenido una fuerte trepada, una fuerte escalada. Estamos rompiendo la barrera de los 4.000 pesos. Hoy en día se está cotizando dólar a más de 4.000 pesos. Y eso se debe a varios factores. Si lo miramos por el tema macroeconómico, lo primero que impulsó el dólar a que se trepara estos techos históricos para el país es la guerra comercial que hay en cuestión de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Esto generó de que no se llegara a un acuerdo internacional y que esa consecuencia como tal fuera que los países productores sacaran más barriles de petróleo al mercado, lo que hace que haya más oferta de petróleo, encareciendo como tal el precio de la divisa. Eso fue lo primero. Pasaron varias cosas durante la semana. Lo segundo fue el pánico económico mundial que está generando el tema del coronavirus. ¿Qué está pasando? Que los inversores no quieran que su dinero esté fuera en los mercados. ¿Qué hacen ellos? Salvaguardan su dinero comprando dólares. A ver, tanta demanda de dólar y tan poca oferta, lo que hace es que el precio se encarezca. Las divisas como tal, esto lo tenemos que mirar en dos caras. La primera cara, ¿cuál es? La persona que comercializa dólares como tal, las casas de cambio y todo eso, siempre van a tener su margen de utilidad igual. O sea, ellas no se van a ver beneficiadas ni tampoco perjudicadas, entre comillas, por la alza del dólar. ¿Quiénes se perjudican o quiénes se benefician? El pueblo. Les voy a colocar un ejemplo. La persona que gana en dólares, la persona que gana en euros como tal, que se va a ver beneficiado porque, por ejemplo, tenemos un familiar en otro país o trabajamos con una empresa de otro país estando aquí en Colombia, porque hay muchos casos, ¿sí? Facturamos en dólares, ganamos en dólares, nos vamos a ver beneficiados porque ya no nos van a pagar $1.000 que al cambio eran 3,5 millones, sino que nos van a pagar $1.000 que al cambio son 4 millones de pesos. ¿Listo? Eso para las personas que ganan en dólares. Pero las personas del común, los que no tenemos familiares, no dependemos de remesas, todo eso, nos vamos a ver perjudicados. ¿Por qué? Porque como tal la mayoría de insumos agrícolas, la mayoría de objetos como tal, si hacemos de pronto aquí un comparativo, los celulares son ¿de dónde? Del exterior. Las cosas de nuestro hogar, la mayoría de electrodomésticos son del exterior, y lo que se comercializa en Colombia, lo que se hace en Colombia, perdón, ¿de dónde viene? La materia prima, la mayoría es del exterior. Entonces, ¿qué pasa? Al estar el dólar caro, todo sube, ¿sí? Empezando por el agro. Miremonos solamente en un sector como es el avícola. ¿De dónde vienen el alimento de las aves? Del maíz que es importado, ¿sí? ¿Qué otro tipo de cosas? Los insumos agrícolas, los fertilizantes, las cuestiones de tractores, todos los repuestos, todo eso, ¿vienen de dónde? Del exterior. Entonces, ¿quién se va a ver perjudicado? El pueblo, que va a tener que pagar mucho más por lo mismo. Entonces, se tiene que mirar de dos caras. Esto siempre se tiene que mirar, siempre se tiene que mirar de dos caras. Hay gente que se va a beneficiar. Los que exportan flores, los que exportan café, los que prestan servicios en el exterior, los que reciben remesas de familiares del exterior, que hay muchísima gente que tiene sus familiares en el exterior, se van a ver beneficiados, pero el común denominador de la sociedad no son ellos, ¿sí? ¿Quiénes nos vamos a ver perjudicados? El pueblo. ¿Dónde? Hoy de pronto no nos va a subir, no nos va a encarecer como tal los recursos, los alimentos, ¿sí? Nos vamos a ver perjudicados en 2, 3, 4, 5 meses que empecemos a mirar las alzas, porque hoy las empresas tienen inventarios de X día que compraron a X dólar. Todo lo que se compre hoy se va a comprar con una tasa representativa del mercado que está a más de 4.000 pesos. Cabe mencionar que la situación afecta a sectores como el turismo y el comercio. Es histórico esta vez. Estamos hablando de que más de 4.000 pesos se alcanzó a cotizar durante la presente semana. Ha tenido una leve baja desde el 2016, más o menos 2015. El dólar viene en ascenso por muchos factores. El primer factor, que en Colombia es lo que más perjudica, es el precio del petróleo, perdón. Anteriormente, cuando no habían el tipo de tecnología con la cual se está extrayendo el petróleo hoy en día, que es el fracking, el petróleo solamente se extraía de la forma convencional a través de pozos. Entonces, ¿qué pasaba? Les voy a colocar un ejemplo muy coloquial, ¿sí?
Estamos en la tienda del colegio. En la tienda del colegio se venden bombones. Solamente una persona es la encargada de vender los bombones. Entonces, hay una nueva tecnología que desarrollaron los chicos de 11, donde descubrieron que ellos podían hacer los bombones. ¿Qué pasa con la señora o el señor de la tienda que vendía los bombones a 300 pesos? Pues que los chicos de 11 ya van a sacar bombones más baratos. Es lo que pasa con el fracking. ¿El fracking qué hace? Extraer de los yacimientos de petróleo, de la roca como tal, fracturarla y sacar el petróleo que está ahí. Va a haber más producción de petróleo, ley de oferta y demanda. Al haber más producción, como cuando la fruta está en cosecha. ¿Qué pasa con la fruta que está en cosecha? Es barata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para hacerle un ejemplo muy por encima, porque eso es un tema bastante complicado y bastante extenso, hay más producción de petróleo. ¿Qué pasa con los países que son dependientes de la venta de mineroenergéticos como Colombia, que dependemos de la venta del petróleo, dependemos de la venta del carbón, por ejemplo? Vamos a tener menos ingresos porque el dólar como tal, el petróleo que se cotiza en dólares, va a estar más barato, más económico. La guerra de precios del petróleo que tiene el barril del crudo en precios bajos también ha llevado al aumento considerable de la tasa de cambio en Colombia. Por ejemplo, alcanzamos a tener petróleo de $100 barril, cuando Venezuela estaba en bonanza, cuando la economía colombiana también estaba en bonanza. Hoy se está cotizando alrededor de 30 y pico y ese pico no alcanza ni siquiera a los 8 el barril de petróleo. ¿Qué pasa con las finanzas de un gobierno? Por eso se nos vienen los incrementos en impuestos, porque eso genera huecos fiscales. Es como usted, digamos, tener su sueldo, saber que usted se va a ganar 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón, y usted tener, porque eso le va a pagar la empresa, a que le disminuyan su sueldo. Pasa lo mismo con las finanzas del gobierno. ¿Dependemos de qué? Mucha de nuestra economía depende de la venta de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, al petróleo estar tan alto, tan bajo como tal, ¿qué va a pasar con las finanzas del gobierno? Se tienen que ser austeros. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Por eso el gobierno no ha querido intervenir la tasa, porque a él le favorece que la tasa sea alta, a pesar de que la deuda externa está en dólares, a pesar de que esto es perjudicial para la economía, para las finanzas estatales de un modo u otro, esto es beneficiante. El cambio en el precio de las divisas afecta profundamente al comercio y a varios servicios. La gasolina no le conviene al gobierno bajarla, ¿sí? Porque de una u otra forma, de la venta de esa gasolina, el gobierno se está beneficiando con unos impuestos. Ellos sí tienen la obligación moral de hacerla, ¿sí? Porque es una pregunta que mucho el ciudadano de a pie se hace, ¿sí? Si el petróleo está tan bajito, ¿por qué tenemos la gasolina alta y por qué sube mes a mes? Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un plan para que ahorita, si no es en marzo, en abril, bajar un poquitico el precio de la gasolina. Pero si sopesamos lo que ha subido, aún estando petróleo bajo, precio bajo, con lo que va a disminuir es poco. Otra cosa, baja el precio de la gasolina y nuestro comercio, nuestra carga se mueve con diésel. El diésel por lo general no baja. Muy difícilmente el diésel baja. Entonces, el precio de los alimentos como tal que se transportan, que se tienen que de una u otra forma ver la transformación a través de diésel o toda la operatividad a través de diésel, precio de los insumos, las materias primas, todo eso, la producción, no se va a ver beneficiado. ¿Quién se va a ver beneficiado de un rebajón de gasolina? Pues las personas del común, sí, los que tenemos o una moto o tenemos un carro. Asimismo, el asesor financiero nos explicó cómo podemos superar una crisis apoyando al mercado colombiano. Sí, claro, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un poquitico de sentido de pertenencia. El colombiano como tal debería comprar cosas colombianas, ¿sí? Deberíamos vestirnos con cosas colombianas, apoyar el comercio colombiano. Lastimosamente, ¿por qué eso es difícil? Es como una utopía. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, así sean colombianas, muchas de la ropa que hoy se comercializa, la materia prima proviene del extranjero. Entonces no hacemos nada como tal, pero sí deberíamos de hacer eso. Nosotros como colombianos y el país, que es una cosa que está haciendo el gobierno hoy en día, está apoyando como tal una cuestión que se llama el otro petróleo, que es el turismo. Nosotros tenemos cualquier cantidad de pisos térmicos, cualquier cantidad de flora, fauna que bien cuidada y bien explotada en el buen sentido de la palabra en turismo, dejaríamos de tener esa dependencia
a las cuestiones mineroenergéticas como el petróleo, como el carbón, como todo ese tipo de cosas que el gobierno saca.